Gracias por estar con nosotros una vez más en la clase. Hoy es la última clase que estaremos hablando sobre la Trinidad y vamos hoy a analizar evidencias de la Trinidad ahora en el Nuevo Testamento. Y todas estas clases que hemos estado viendo sobre la Trinidad son muy importantes porque nos han estado ayudando a entender la naturaleza de Dios. Nos ayuda a entender quién es Dios y cómo es Dios. Y esto es muy importante que lo conozcamos porque la idea de equivocada de muchas personas, ¿no? Que no entienden, que no conocen la Trinidad, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, los unitarios, incluso los judíos ortodoxos, todos ellos no creen en la Trinidad y esto los lleva a ellos a conclusiones equivocadas sobre la Trinidad y aparte sobre el cristianismo, ¿no? Ellos piensan que nosotros como cristianos mm, creemos en tres dioses distintos, ¿no? Y eso es falso. Nosotros los cristianos somos monoteístas, un solo Dios. Recuerdan, lo vimos eso en la clase del monoteísmo. Pero llegan incluso a tacharnos, de contradecirnos a nosotros mismos, ¿no? Pero eso es falso. El cristianismo afirma que hay un solo Dios, ¿no? Lo leímos en Deuteronomio 6:4, el Shema hebreo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Y ahí la clave para poder entender la Trinidad es la palabra uno. La palabra uno en hebreo es ejad y ejad quiere decir una unidad compuesta. Y esta unidad compuesta tenemos ejemplos en la Biblia también de esto. Por ejemplo, cuando nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Este hombre y mujer siguen siendo dos personas distintas, pero se unen en una sola carne. Vean que está ahí la unidad compuesta. Y pues esta palabra dejar nos ayuda para entender que es una unidad, que no es algo singular, sino es plural, ¿no? Otro ejemplo que les podría dar también es cuando Dios da las instrucciones para que hagan el candelabro de 7 brazos, ¿no? Para usar en el tabernáculo. Y dice que unirán los brazos y los unirán en una sola pieza. Entonces siguen siendo 7 brazos, pero se unen en una sola pieza. Vean que es una unidad compuesta, que está compuesta por distintas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Trinidad decimos que es un solo Dios, pero es 3 personas, pero siguen siendo un mismo Dios, ¿no? Y esto es algo que muchas personas no pueden entender. Inclusive dicen, no, yo la verdad no pudiera ser cristiano porque los cristianos tienen en el corazón de su fe una gran contradicción, ¿no? Eso es lo que ellos piensan, ¿no? Dicen que, ¿cómo podemos decir que son 3 personas, pero al mismo tiempo uno? Dicen que lógicamente esto es imposible, ¿no? Además de ser malas matemáticas, porque uno más uno más uno, pues son 3 y no uno. Así que nos llegan a acusar hasta de politeístas, ¿no? De adorar más de un Dios. Y la verdad que la ley de la no contradicción nos ayuda mucho a entender esto porque dice que A no puede ser A y ser A en la misma forma y en la misma manera. Les explico y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, yo soy hija y madre, ¿sería esto una contradicción? Pues sería una contradicción si yo les digo que soy hija y madre en el mismo sentido y en la misma manera y de la misma forma, ¿no? Ahí no pudiera ser eso sería ilógico, pero si yo digo yo soy hija de mi madre y soy madre de mis hijos, ¿no? Eso sí lo puedo decir, no está contradiciendo nada, no contradice la ley de la no contradicción, porque soy hija y madre en diferente relación. Y eso es lo que debemos entender sobre la Trinidad, que Dios es uno en esencia, pero es 3 en personas, ¿no? Así que no hay ninguna contradicción. Fuera contradicción si nosotros dijéramos, Dios es uno en esencia y 3 en esencia. O al revés, Dios es uno en persona y 3 en persona. Eso sí
es contradictorio, pero nosotros lo estamos diciendo de una forma que no se contradice, ¿no? Y vean que esto es algo muy comprensible, no es contradictorio, no es irracional, no es algo ilógico ni absurdo, aunque recuerdan la palabra, la incomprensibilidad de Dios, aunque lo podemos entender el concepto realmente con nuestra mente humana limitada, jamás podremos entenderlo a profundidad, cómo es que funciona la Trinidad realmente. No lo podríamos entender en toda la extensión de la palabra. Es un tema un poco difícil y complicado para muchas personas de entender, porque además no hay un versículo que te diga esto y esto es, ¿no? Así es la Trinidad y así funciona. Pero el concepto es muy entendible y les traigo una imagen que quisiera que analizáramos juntos, donde aparece un triángulo. En las tres esquinas tenemos en la de arriba el Padre. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero al mismo tiempo el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y bueno, hoy vamos a comprobar en el Nuevo Testamento que Dios es uno en esencia y tres en persona, ¿ok? Y estas tres personas son distintos de cada uno, ¿no? Porque como le acabo de decir, los cristianos afirmamos y tenemos un solo Dios, un solo creador, un solo ser que gobierna todo el universo. Y hay uno solo y no hay ninguno fuera de él, ¿no? Y por tiempo vamos a ver los versículos pues más relevantes, más importantes, más claros, porque pues la verdad hay muchos que apoyan la Trinidad en el Nuevo Testamento, pero vamos a dar lo suficiente para tener evidencia, ¿no? Y nos vamos hoy a enfocar en aclarar estos dos argumentos más comunes en contra de la Trinidad, ¿no? Porque se presentan muchos argumentos en contra, pero los más fuertes los vamos a tratar hoy de aclarar. Uno es que muchas personas dicen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza o solamente un poder de Dios, pero que no es Dios. Y otros dicen que Jesús nunca aseguró ser Dios. Y bueno, vamos a ver estos dos argumentos y vamos a demostrar que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son distintas unas de otras, pero es un solo Dios, ¿no? ¿Qué evidencia podemos encontrar en el Nuevo Testamento sobre la Trinidad? Bueno, pues hoy veremos todas estas. Vamos a empezar con el Espíritu Santo. Y vamos a demostrar que el Espíritu Santo tiene también las mismas características de Dios. No solamente es una fuerza, no solamente es un poder, tiene características divinas, ¿no? Y todos los versículos que voy a estar leyendo hoy van a ser en la versión Reina Valera 60. Y bueno, vamos a empezar con el versículo de Hechos, capítulo 5, vamos a ver del versículo 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, entonces aquí Pedro pone el mismo nivel de pecado de mentir a Dios a mentir al Espíritu Santo, ¿no? Dice, mentiste a Dios, mentiste al Espíritu Santo, ¿no? Lo pone claramente en el mismo nivel directamente al Espíritu Santo y a Dios, ¿no? Hay una equivalencia aquí, pero al mismo tiempo hace una distinción. Primero menciona que mintió al Espíritu Santo y después menciona a Dios. Entonces hace aquí esta distinción, pero hace la misma equivalencia de que mentir al Espíritu Santo es igual a mentir a Dios, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, por eso es que lo hace equivalente. Y
El Espíritu Santo también tiene atributos divinos. Vamos a ver esto en Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, y noten ahí que la palabra espíritu está con E mayúscula, ¿no? Y eso nos deja saber que está hablando sobre el Espíritu Santo. Y nos dice que el Espíritu Santo es eterno, ¿no? Y esto es un atributo divino. La eternidad es solamente un atributo que Dios posee, ¿no? Entonces, cuando nos dice que el Espíritu Santo es eterno, ¿no? Que es igual a Dios, ¿no? Porque nadie más puede ser eterno, solamente Dios, ¿no? Y esto de eterno es que no hay un principio y no hay un final, no, sin principio y sin final, ¿no? Y esto no es algo que nosotros nos podamos atribuir, nosotros tenemos un principio el día que nacimos y tendremos un final, por lo menos nuestro cuerpo físico tendrá un final. El alma es diferente, ¿no? El alma continúa viviendo la eternidad, pero igual sí tuvimos un principio, entonces nosotros no somos eternos, somos sempiternos, ¿no? Pero cuando dice aquí que el Espíritu Santo es eterno, implica que el Espíritu Santo es previo a la creación. Antes de que Dios creara algo, Él ya era, ¿no? Y lo que decimos de qué es Dios, ¿no? En palabras simples, en palabras fácil de comprender, es que Dios es la primera causa, no causada. Nada causó a Dios, nada hizo a Dios, Él simplemente es, y todo lo demás que existe en el universo es algo causado, es una reacción de algo más que lo causó. Entonces, si el Espíritu Santo es eterno, quiere decir que no requiere tiempo, no requiere espacio ni materia, es un espíritu, no le afecta nada de las cosas aquí de la tierra, del universo. Así que esto es un atributo que solamente Dios puede tener, ¿no? Y el Espíritu Santo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo. Vemos que hay una distinción, pero ambos son eternos también, ¿no? Al mismo tiempo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bueno, y esto es algo que solamente el Espíritu puede hacer, ¿no? ¿Recuerdan esta palabra de la incomprensibilidad de Dios? ¿No? Para nosotros es imposible o es incomprendible nosotros la totalidad de la inmensidad de Dios, la profundidad de Él, ¿no? Para nosotros como seres humanos estamos limitados en nuestra mente finita, que en la mente finita no podemos meter lo que es infinito, ¿no? Pero cuando nos dice aquí que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, ¿no? Aquí cuando se nos dice escudriña, nos quiere decir que busca diligentemente, examina todo cuidadosamente. Pero la palabra escudriñar no es un atributo divino, porque a nosotros también se nos manda hacer esto, ¿no? Que escudriñemos las escrituras, que examinemos cuidadosamente. Entonces, esto de examinar y estudiar constantemente, pues es algo que a nosotros se nos demanda, así que no es un atributo divino, pero que el Espíritu Santo haga esto en la profundidad de Dios, ahí está la clave, ¿no? Cuando se nos dice profundo, esto quiere decir la plenitud, la inmensidad de lo que Dios es, ¿no? De lo que Dios sabe, de lo que Dios conoce. Entonces, si el Espíritu Santo escudriña, examina la plenitud, la inmensidad, la profundidad de Dios, necesariamente el Espíritu Santo también posee este atributo divino de la omnisciencia, ¿no? El Espíritu Santo conoce y sabe lo que Dios sabe, lo que Dios conoce, y nosotros no. Nosotros nunca podríamos hacer eso. Así que ningún otro ser podría
hacer esto solamente aquel que es Dios, ¿no? Dios. Así que el Espíritu Santo es omnisciente, tiene este otro atributo divino. Y pues bueno, ya vimos estos 3 versículos donde nos demuestran que el Espíritu Santo es eterno, es infinito, ¿no? No tiene fin, ni principio. El Espíritu Santo es omnisciente y mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios, ¿no? Pienso que es suficiente aquí para demostrar de que el Espíritu Santo tiene características divinas y ahora debemos de demostrar que el Espíritu Santo también es una persona distinta de Dios, ¿no? Que no, el Padre no es el Espíritu Santo ni el Espíritu Santo es el Padre, ¿no? Y que no es solamente una fuerza. Cuando me refiero yo a una persona, me refiero a que el Espíritu Santo tiene una mente, tiene voluntad, tiene propósitos, tiene planes, o sea, este tipo de cosas y vamos a ver si hay evidencia suficiente como para poder decir que sí, el Espíritu Santo no solamente es una fuerza ni un poder, sino que es una persona. Vamos al versículo de Hechos, capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bueno, aquí nos dice que el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Que tiene voluntad y que tiene intención, que está mandando, que está ordenando que se haga algo. O sea, el Espíritu Santo tiene propósito, le dice, apartadme a estos para la obra que yo los he llamado. Vean aquí, estas cualidades que se nos dice aquí, se nos describe el Espíritu Santo, son propias de una persona, ¿no? Una fuerza no tiene este tipo de cualidades, no puede hacer todas estas cosas, hablar, ni tener intención, ni voluntad, ni mandar, ni ordenar, ni nada de estas cosas. Vamos a ver otro versículo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, dice que el Espíritu Santo examina nuestros corazones y también nos dice que intercede, ¿no? Que habla, al interceder, habla y comunica, ¿no? Porque intercede a favor de nosotros. Así que tiene todas estas cualidades de una persona. Y la palabra intención en griego significa pensamiento o aquello que está en la mente. Así que el Espíritu Santo razona y piensa. Y hay muchísimos otros ejemplos más que no vamos a leer, pero les voy a mencionar aquí. El Espíritu Santo tiene emociones, porque hay un versículo en Efesios 4:30 que nos dice que no contristéis al Espíritu Santo. También en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15:28, nos dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles otras cosas, no ninguna otra carga más que estos, y le dieron todas las cosas que le iban a imponer a los gentiles, pero dice que nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo también hace decisiones. Y hay otro versículo que a mí me gusta mucho, que es en Hechos 16:6, donde cuando Pablo andaba en estos viajes, ¿no? Misioneros, dice que andaban en una región y que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra de Dios en la provincia de Asia. O sea, el Espíritu Santo les prohíbe hacer algo, ¿no? Y les está evitando hacer ciertas cosas, les evita que crucen a tal lugar, les evita o les prohíbe que hablen, que prediquen. Así que vean que el Espíritu Santo no solamente es una fuerza, no solamente es un poder, sino que es más que comprobado que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Vamos a ver si podemos encontrar también suficientes evidencias sobre Jesús en la Trinidad, ¿no? Porque en la clase de monoteísmo explicamos este versículo de Juan 1:1 que es muy claro, donde se nos introduce a Jesús. Juan nos escribe en los primeros versículos de su evangelio, en el principio era el verbo
el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y el verbo está hablando aquí de Jesús. Entonces, cuando nos dice que era en el principio, nos está dando un atributo divino de la eternidad. En el principio era el verbo, quiere decir que ahí estaba, él era con Dios, así que es eterno. Y ya al último nos dice, el verbo era Dios, ahí ya está abiertamente dicho, ¿no? Y pues la verdad no hay un versículo que nos diga que Jesús está diciendo literalmente, yo soy Dios, ¿no? Pero eso obra a favor de la Trinidad, ¿no? Porque nosotros no estamos diciendo que Jesús y el Padre son el mismo. Nosotros decimos que son tres personas, así que son distintas. Pero sí podemos comprobar que Jesús hizo cosas que solamente Dios puede hacer, ¿no? Y esas son evidencias de que Jesús es Dios. Vamos a empezar por Juan 8:58 para ver qué es lo que dice Jesús de sí mismo. Juan 8:58. Dice, antes Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ok? Entonces, cuando dice antes que Abraham fuese, yo soy, ¿no? En español como que no tiene mucho sentido para nosotros eso, pero tenemos que analizar estas palabras en griego, ¿no? Cuando dice fuese, esa palabra significa nacer, principio, inicio en el tiempo, o sea que está diciendo que Abraham nació, ¿no? Que Abraham tuvo un principio en el tiempo. Antes que Abraham fuese, yo soy, ¿ok? Entonces, aquí no está diciendo que Jesús nació antes que Abraham, sino está diciendo yo soy. Esa palabra, aquí está la otra clave con la palabra yo soy. Yo soy en griego es ego eimi. Y eso quiere decir sin límite de tiempo. Que Él ha sido, que Él es y que Él siempre será. Claramente dice que Él es fuera de tiempo, que a Él no le afecta el tiempo, que Él es fuera de la creación, que Él es atemporal, que es eterno. Aquí Jesús está diciendo que tiene un atributo eterno y Él se dice de sí mismo ego eimi, ¿no? Y este ego eimi es un título supremo propio de Dios. Aparece en el Viejo Testamento también cuando Dios le dice a Moisés, le habla desde la zarza ardiendo, ¿no? Y que le dice que vaya y a los hebreos y todo eso. Y le dice, ¿quién les voy a decir que me mandó? Yo soy. Es un título supremo de Dios, solamente le corresponde a Él, es un calificativo únicamente de Dios, ¿no? El gran yo soy. Y esto de ego eimi, pues es bien claro, ¿no? Jesús dice, no me afecta el tiempo, yo no soy de la creación, yo soy previo a la creación, yo no soy creado, yo soy la primera causa no causada, yo soy autoexistente, ¿no? Ellos entendieron esto perfectamente. Nosotros si lo leemos en español no nos hace ningún sentido, pero ellos, ¿no? Que Jesús lo dijo en griego y saben exactamente lo que estas palabras quieren decir, que Abraham tuvo un inicio, pero él no. Vamos a ver la reacción de estas personas, ¿no? Porque estaban escuchándolo y vamos a ver qué reacción tuvieron. El siguiente versículo, Juan 8:59. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos y se fue. Bueno, estas personas querían matar a Jesús, ¿no? Y en este contexto cultural apedreaban a las personas que blasfemaban, ¿no? Y aquí ellos estaban diciendo, Jesús está diciendo, está atribuyendo atributos divinos. Ellos entendieron perfectamente que no, Jesús no estaba diciendo que había nacido antes que Abraham, pues si no, nomás lo hubieran tirado a loco. Pero ellos entendieron perfectamente que Jesús estaba diciendo, yo soy eterno. Así que, bueno,
Es verdad, Jesús nunca literalmente dijo yo soy Dios, pero vean lo que sí dijo. Además, no tendría y ni hiciera ningún sentido que Jesús dijera yo soy Dios, ¿no? Porque para un judío, si Jesús dijera yo soy Dios, estaría diciendo Jesús yo soy el Padre, porque ellos, pues en este contexto de ellos, Jesús estaría diciendo, haciendo equivalente al Padre, ¿no? Pero nosotros sabemos que el Padre y Jesús no son el mismo. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús en su relación con el Padre en Juan 10:30. Juan 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos. Vean que Jesús aquí no está tratando de confundir las tres personas de la Trinidad. Es muy diferente a decir yo soy Dios, a el Padre y yo uno somos. Vean, no son lo mismo, pero al mismo tiempo son uno. Ahí está claramente. Jesús dice, yo soy Dios, no literal, pero está implicándolo, ¿no? Pero un judío entendería que Jesús, que él y el Padre son el mismo, ¿no? Pero aquí está claramente que demuestra que son dos distintos, pero al mismo tiempo son uno, pero, o sea, eso es la cosa de la Trinidad, es uno en esencia, tres en persona, así que hay una unidad compuesta. Vamos a ver otro ejemplo de esta palabra que les digo de ego eimi. Y esta palabra aquí comprueba que lo que Jesús quiso decir en el otro versículo no era que había nacido antes que Abraham. Vamos a ver aquí otra cosa. Juan 13, versículo 18. Juan 13, 18. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ahí otra vez, al último dice, para que cuando suceda creáis que yo soy ego eimi, ¿no? Que yo soy. Y otra vez significa sin tiempo, ¿no? Cuando está aquí diciendo algo que aún no se cumple, se los dice para que cuando se cumpla ellos sepan que Él es Dios, ¿no? Porque Dios es el único que puede decir cosas antes de que pasen. Las dice antes y luego se realizan. Vean que aquí está diciendo algo para que cuando sucede ellos puedan comprobar que Él es Dios, que Él lo sabe antes de que suceda. Y pues bueno, vamos a ver otra forma en la que Jesús se refiere a sí mismo como un ser divino. Y esto está en Mateo, capítulo 26, versículos 63 al 66. Mateo 26, 63 al 66. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo a las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces aquí Jesús dice que es el Hijo del Hombre, ¿no? Y que estará sentado a la derecha de Dios y viniendo en las nubes desde el cielo, ¿no? Y vean la reacción aquí de este sacerdote. Se ofende a tal punto que él rasga sus vestiduras y era un claro mandato que estaba prohibido para ellos hacer eso, pero él para tratar de transmitir la gravedad según de esta blasfemia que Jesús estaba haciendo, ¿no? Él en una, no sé, intención de exagerar, para que ellos vieran la magnitud y la gravedad de esta blasfemia, hace esto, ¿no? Se rasga todas sus vestiduras y lo acusan a Jesús de blasfemia, ¿no? Y esto del Hijo del Hombre viniendo,
en las nubes, ¿no? Esto se está diciendo, Jesús se está atribuyendo a él mismo algo divino. Se está llamando a sí mismo Dios, porque aquí este título del Hijo del Hombre no es lo que muchas personas piensan. Ah, mira, ahí está diciendo que él es hijo de hombres, de seres humanos. No, este título de Hijo de Hombre hace referencia a Dios. Aquí Jesús está reconociendo a sí mismo como Dios. Aquí Jesús está citando una profecía de Daniel y se lo está atribuyendo a él mismo. Vamos a ver, esta profecía está en el libro de Daniel, capítulo 7, del versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vean entonces que aquí esto del Hijo del Hombre, que viene en las nubes del cielo, aquí Jesús mismo lo dijo, ¿no? Aquí en el versículo que acabamos de leer, en Mateo 26, así se identificó Jesús ante el sumo sacerdote, como este Hijo del Hombre que vendría en las nubes del cielo. O sea, el Mesías, ellos sabían que tendría una naturaleza humana y una naturaleza divina. Por eso es que Jesús en el Nuevo Testamento tiene estos títulos de Hijo de Hombre y Hijo de Dios, ¿no? Porque es humano, pero divino, ¿no? Y cuando Jesús se llamó a sí mismo Hijo de Hombre, está haciéndose igual como que soy hombre y soy Dios, ¿no? Aquí está esta dualidad de la naturaleza que vamos a ver más adelante. Soy Dios, es lo que está diciendo, ¿no? Porque solo Dios puede hacer esto, solamente Dios puede andar entre las nubes del cielo, como lo está diciendo aquí la profecía. Y hay muchos otros versículos en el Viejo Testamento sobre esto, y vamos a leer ahorita 2 para comprobar que Jesús se estaba declarando aquí Dios, ¿no? Porque esto es algo que los judíos podían entender, esto del Hijo del Hombre, porque lo tienen en muchísimas profecías sí, escritos en el Viejo Testamento. Vamos a leer Deuteronomio 33, 26. Deuteronomio 33, 26 dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con grandeza. Esto de no hay como Dios de Jesurún. Jesurún, así era una palabra que se le conocía al pueblo israelita. Y esa palabra Jesurún quiere decir rectitud. Entonces se le conocían como el pueblo de Dios o el pueblo de rectitud de Dios. Y vean que aquí dice que cabalga sobre los cielos, ¿no? Sobre las nubes. Y cuando Jesús dice eso, se queda así como se rasga sus vestiduras diciendo, bueno, está blasfemando. Vamos a ver otro en Salmo 68, 32 al 33. Dice, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Entonces, solo Dios es quien cabalga sobre las nubes, ¿no? Solamente Dios. Y esa referencia que Jesús hace cuando dice esas cosas sobre sí mismo, o sea, las profetizó Daniel y aparte tenían estos versículos y muchos más. Que el que pueda andar entre las nubes, cabalgando entre las nubes, es solamente Dios. Y pues la cristología enseña que Jesús, que el Hijo, tiene dos naturalezas, ¿no? Es una persona con dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana, tiene la naturaleza divina. Y a esto se le conoce como la unión hipostática, ¿no? Y ese es un nombre teológico, unión hipostática, pero quiere decir unión de naturalezas. Y les traigo otra imagen para que puedan ver. Igual tenemos el triángulo, tenemos arriba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y del Hijo se desprende otro, que es la encarnación
y dice Jesucristo, JC, y vemos ahí la naturaleza divina de Dios y la naturaleza humana de hombre. Vean que esta es la unión hipostática, la unión en la persona, una persona con dos naturalezas. Y Dios, bueno, pues en la segunda persona de la Trinidad, Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. La idea de decir Él es 50 y 50 es equivocada. Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Ok? Les voy a leer este párrafo. Dice, no es en parte Dios y en parte hombre, ni el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Entonces, Jesús no solamente dijo de sí mismo cosas que solamente eran atribuidas a Dios, como esto que acabamos de analizar aquí de que cabalga entre las nubes o que vendría entre las nubes del cielo, sino que también hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Y bueno, los israelitas entendían, ¿no? Los israelitas, los judíos saben que solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios tiene la autoridad de borrar los pecados y de perdonarlos. Vamos a leerlo en Isaías 43:25. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, sabiendo esto, los judíos, ¿no? Que solamente Dios perdona pecados. No sé si recuerdan en la clase del monoteísmo, nosotros vimos cómo Jesús perdonó pecados del paralítico. Esto lo vimos en Mateo 9:5 al 6, donde le traen a Jesús a un paralítico y Jesús le dice, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos igual estaban aquí como el sumo sacerdote y estaban entre ellos murmurando diciendo, está blasfemando, porque ellos saben que solo Dios perdona pecados. Entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados y aparte los sana, ve y anda. Y los fariseos estaban ahí murmurando y Jesús le contesta, para que sepan que el Hijo del Hombre, ahí está otra vez ese título supremo atribuido solamente a Dios, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces ahí Jesús les dijo, yo tengo autoridad para perdonar pecados aquí también, ¿no? Para que ustedes sepan, estén al tanto. Y pues vimos otros ejemplos también en la clase del monoteísmo sobre la deidad de Jesús, ¿no? Por ejemplo, cuando es adorado por Tomás, ¿no? Un judío que sabía que la idolatría era adorar a alguien más que no fuera Dios, pero cuando se le aparece Jesús resucitado y Tomás no lo había visto, él se postra ante él y le dice, Señor mío, Dios mío, ¿no? También vimos otros ejemplos en Apocalipsis, como toda la creación adora al Cordero que es Jesús, y el Padre no detiene esa adoración. El frente de Dios están adorando, el frente del Padre están adorando al Hijo y Dios no hace nada, ¿no? Si Jesús no fuera Dios, Dios estuviera permitiendo la idolatría. Pero esto no es así, porque Jesús es Dios, ¿no? Estaban adorándolo como si fuera Dios porque es Dios. Así que no, bueno, tendrán razón los que dicen que Jesús no lo dijo literalmente, ¿no? Pero Jesús hizo cosas que solamente Dios puede hacer, como perdonar pecados, como hacer milagros, y pues también se atribuyó esta divinidad que solamente Dios posee, la eternidad, cuando dijo, yo soy, ego eimi, ¿no? Atemporal, no me afecta el tiempo, yo no soy creado, ¿no? Y cuando les dice a sus apóstoles cosas antes de que sucedan. Y luego Juan 1:1, cuando nos dice que el verbo es Dios. Y así que hay suficiente evidencias, ¿no? Que tenemos de Jesús, de la deidad de Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora hay que comprobar que sí hay una distinción personal entre las tres personas de la Trinidad, porque los unicitarios piensan que es una sola persona, pero que se deja ver en diferentes formas. No, vamos a ver
el pasaje por excelencia, ¿no? El más conocido que hace referencia a la Trinidad es el bautismo de Jesús, porque es el más claro de ver las tres personas distintas. Vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, aquí estamos viendo las tres distintas personas que son un mismo Dios. Jesús, ahí, ¿no? En el río, siendo bautizado por Juan. El Espíritu Santo que viene volando, viene bajando en forma de paloma. Y el Padre, que se abren los cielos y se oye la voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estamos viendo los tres. Son tres distintas personas. Son tres, pero son una misma esencia. Vamos a ver otro ejemplo parecido a este donde podemos ver las tres distintas personas. Esto está en Tito, capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces aquí podemos ver que está hablando sobre la salvación. Y la palabra de Dios nos dice que la salvación proviene de Dios, ¿no? Eso lo afirma la Biblia. Pero aquí se nos da detalles de cómo un Dios trino lo hace posible la salvación. El versículo 4 podemos ver, dice, Dios nuestro Salvador, aquí está haciendo referencia al Padre. Versículo 5 hace referencia al Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo hace la regeneración y la renovación en la persona. Y el versículo 6 nos habla de Jesús, quien derramó sangre para salvarnos. Entonces aquí está haciendo una distinción en cada una de las personas, ¿no? La salvación es de Dios, de un solo Dios, pero el rol de la salvación pues es distinto. El Padre elige, ¿no? Eligió, escogió, predestinó. Van a encontrar muchísimos versículos donde nos afirma esto, como Efesios 1, 4 al 6, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿no? También 1 Corintios 1, 27 nos dice que Dios lo necio, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios, ¿no? Escogió Dios. También 1 Corintios 2, 7 nos dice que la sabiduría de Dios, que es oculta para nosotros, pero que Él nos predestinó antes de los siglos, antes de que existiera el tiempo. Primera de Pedro 2, 9, 1 también nos dice que somos linaje escogidos por Dios, ¿no? Y Romanos 8, 29 nos dice que el Padre nos predestinó, nos escogió, nos llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. O sea, todo está bien explicado lo que nos dice del Padre, nos eligió, ¿no? Hechos 15, 14 dice que Dios desde el principio tuvo a bien escoger un pueblo para honra de su nombre. Y no solamente a Israel fue el pueblo escogido, sino también de entre los gentiles. Así que hay muchísimos versículos que deben de analizar bien, pero ese es el rol del Padre. El Padre eligió, el Hijo redimió, ¿no? En su muerte de cruz, que murió y derramó sangre para rescatarnos, para liberarnos, para cancelar la deuda que teníamos con el Padre. Y pues el Espíritu Santo también tiene un rol muy importante en la salvación, que Él hace la regeneración, Él hace esta transformación de nosotros, haciéndonos una nueva criatura, y aparte nos preserva todo este tiempo desde que nos hace esa conversión en nosotros, ese nuevo nacimiento, hasta el momento de la glorificación. Él nos ayuda a seguir firmes, creciendo, y nos ayuda y nos enseña. Entonces,
La salvación es una obra salvadora de la Trinidad. Así que si negáramos la Trinidad, estamos negando también la salvación. No podría ser posible, porque un Dios trino, ¿no? Te salvó de Él, por Él y para Él. Esto es la salvación siendo hecha por un Dios trino. Vamos a ver otro versículo en Juan, libro del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Entonces aquí está hablando Jesús, ¿no? Y está diciendo, el Padre enviará al Consolador, que es el Espíritu Santo, en mi nombre, que es el Hijo. Ahí vemos tres, otra vez claramente los tres, ¿no? Y dice aquí que lo mandará al Consolador para enseñarnos y para recordarnos todo lo que Él nos ha enseñado. Y aquí está haciendo referencia al proceso de la santificación que les estaba mencionando ahorita, desde el momento que el Espíritu Santo hace esta obra regeneradora en nosotros, todo ese proceso de toda nuestra vida de santidad, es lo que se le llama este proceso, también es una obra de la Trinidad. Vean que es el Padre quien envía al Espíritu Santo para estar en nosotros, para recordarnos todo lo que el Hijo hizo y todo lo que el Hijo enseñó. Entonces, igual, negar la Trinidad sería negar también la capacidad de nosotros poder entender las Escrituras, ¿no? Porque dice que por medio del Espíritu Santo, por la voluntad del Padre, Él nos explica todo lo que el Hijo enseñó. Entonces, también la santidad es una obra de la Trinidad. Entre los tres están haciendo todo este proceso, nos lo llevan a cabo en nosotros. Vamos a ver ahora una oración intertrinitaria. Esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bueno, aquí vemos, como les decía, una oración intertrinitaria, porque está Jesús orando al Padre y regocijándose en el Espíritu Santo. Otra vez, estamos viendo aquí las tres distintas personas, ¿no? La alegría del Hijo en el Espíritu Santo con el Padre, ¿no? Por todo lo que ha decidido hacer. Vemos una perfecta armonía entre las tres distintas personas, ¿no? Que los tres son distintos, pero al mismo tiempo son uno mismo. Vamos a leer ahora Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 23. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardara, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, entonces después de leer todo eso, ¿quién está en nosotros?
¿no? Porque el versículo 17 nos dice que el Espíritu Santo mora y estará en nosotros. En el versículo 20 Jesús nos está diciendo que yo estaré en vosotros. Y luego ya el último versículo dice, el Padre también hará morada en el que me ama. O sea, los tres, pero es un solo Dios, ¿no? El tener al Espíritu Santo es igual que tener al Hijo es igual que tener el Padre. Bueno, y hay muchísimos otros pasajes más, versículos que podríamos haber también analizado que dejamos fuera, pero por falta de tiempo, ¿no? Porque no tenemos suficiente tiempo, pero yo pienso que para comprobar la Trinidad aquí en el Nuevo Testamento son más que suficientes, ¿no? Toda la Biblia nos dice, nos afirma que es un solo Dios, también el Nuevo Testamento, pero son tres distintas personas, como lo acabamos de ver en todos esos versículos, pero son una misma esencia. Entonces creo que resolvimos muy bien todos estos argumentos en contra de la Trinidad. Y bueno, uno de los que dicen, bueno, pero es que la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia. Efectivamente, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto está claramente explicado. Tampoco aparece en la Biblia la palabra omnisciencia. Y sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, escudriña nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. También la palabra omnipresencia no aparece en la Biblia y sabemos que Dios es omnipresente. Entonces el concepto de la Trinidad claramente está plasmada en las Escrituras, ¿no? Esta revelación bíblica de parte de Dios, ahí está la Trinidad, ¿no? Y esto de la naturaleza divina del Hijo, que es de la misma esencia del Padre, ¿no? Y vemos esta unidad de esencia en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Y hay una distinción entre las tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero es un Dios trino, esta triunidad, ¿no? Esto es lo que es fiel a las Escrituras. Y pues sin lugar a dudas, creo que lo que vimos hoy demuestran que aunque Jesús nunca dijo literalmente yo soy Dios, ¿no? Pero vimos que al mismo tiempo hizo muchísimas cosas que solamente Dios puede hacer y se atribuyó él mismo divinidad, ¿no? Atributos que solamente Dios posee, pero es distinto. Él dijo el Padre y yo uno somos. Así que el Espíritu Santo también se afirma que es Dios por todas las características que tiene y los atributos, ¿no? Entonces Dios es uno en tres personas, ¿no? Y esos tres divinos, personas son divinas, ¿no? Son personales. Cuando me refiero a personales, pues no me estoy refiriendo a un ser humano normal, ¿no? Cuando decimos persona, es que tienen intencionalidad, que hacen decisiones, que tienen conocimiento, que tienen conciencia, ¿no? Así, por eso decimos que tres personas, pero hay una distinción, ¿no? En estas tres personas. La primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Entonces, este concepto de la Trinidad es razonable, es comprendible, es lógico y lo más importante de todo es que es verdadero y es bíblico, ¿no? Y en esta clase, pues no hay aplicación práctica para nuestras vidas, ¿no? Porque todo esto es conocimiento de Dios, nos ayuda a entender quién es Dios y cómo es Dios, pero sin duda todo esto que aprendimos y nos ayuda a conocer más a Dios, eso es lo más importante, ¿no? Mientras más conocemos a Dios, más lo amamos, ¿no? Y mientras más lo amamos, más queremos conocerlo, más queremos saber quién es Él, cómo es Él, más queremos escudriñar su palabra para conocer más y más de este maravilloso Dios que tenemos. Así que eso también nos ayuda a esforzarnos más, ¿no? A buscar, a ser diligentes en nuestra lectura, escudriñar y todas estas cosas. También nos ayuda a obedecerlo más, ¿no? Nos ayuda en nuestra vida de santidad el conocer a Dios, en tratar de agradarlo con todo lo que hacemos, hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Así que, bueno, esta clase, como les decía al principio, es la última de la Trinidad, pero esto nos va a abrir el paso para empezar a hablar ahora
de los atributos de Dios. Y son súper importantes conocer los atributos de Dios porque es la naturaleza de Dios, ¿no? Su carácter, el carácter de Dios. Y vamos a estarlos analizando todos y cada uno de ellos. Espero que nos sigan acompañando en estas próximas clases. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Dios los bendiga.